Hola amigos, bienvenidos nuevamente con Rafael y con Adriana Lemes desde Estados Unidos en tu ministerio Blaze Ministries International, trayéndote la palabra de Dios. Te tenemos una buena noticia a los oyentes que están en Colombia, en Pereira, en el eje cafetero, los que escuchan esta emisora y quieren acercarse a escuchar nuestras conferencias. Vamos a estar allá los días 25 de mayo y 26 de mayo. Son viernes y sábado para que te vayas preparando. Vamos a estar en el Hotel Abadía Plaza, en la carrera octava número 2167. Mayo 25 y mayo 26, el viernes a las 6:30 de la tarde, de la noche, y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No te pierdas estas conferencias, de nuevo te digo, mayo 25 y mayo 26, viernes a las 6:30 de la tarde y sábado de 9 a 2 en el Hotel Abadía Plaza. Para todos los oyentes que hemos tenido que quieren estar en estas conferencias, ahí nos van a poder conocer y vamos a ampliar más, vamos a profundizar más en las escrituras para conocer quién es nuestro maravilloso Padre el día de hoy. Bueno, vamos a estar en la enseñanza del día de hoy hablando sobre la persona más importante que hay sobre la superficie de la tierra. Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, así es. Y ¿sabes qué, Adriana? El Espíritu Santo es la persona más importante, como tú dices, pero aún Jesús habló sobre él de una manera muy interesante. En los evangelios, si vamos al evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1, la palabra dice, en el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado. Date cuenta que este versículo nos está diciendo que Jesús sabía que su hora había llegado. De aquí para adelante, en el Evangelio de Juan, empieza la famosa oración que está en el capítulo 17. Y en los siguientes capítulos, él empieza a hablar un poco sobre el Espíritu Santo lo que viene, lo que él va a vivir, ¿verdad? Y es muy interesante que en el capítulo 14 de Juan le empieza a hablar a los discípulos y explicarle lo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de ellos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la importancia que Jesús dice, le estaba diciendo a los discípulos que es muy importante en el que yo me vaya. ¿Verdad? Que Jesucristo se vaya al Padre y cuando Él se vaya al Padre, Dios va a enviar el Espíritu Santo a la vida de los discípulos, ¿verdad? Lo va a mandar a la tierra. Y es muy importante toda la explicación que él da. De hecho, en Juan 14, en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo he dicho. Y es importante, si la gente se pone a leer estos capítulos, desde el 13, 14, 15, 16, se va a ver la importancia tan tremenda que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y Jesús le dio mucha importancia, de hecho, repetida, hay varios versículos en cada capítulo repetidamente de la importancia que Jesús le da, que es importantísimo que Él se vaya, para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a la vida. Jesús se vaya al Padre. Ajá. Para que pueda enviar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo que va a vivir en nosotros. Uh-huh. En Juan 14 lo vemos en el versículo 26, también lo vemos en el capítulo 16, en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Está en Juan 16, en el versículo 13. Entonces, ahí, Adriana, a eso es lo que tenemos que ver. Vamos a empezar a hablar un poco de esto, de la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Sí, tenemos que empezar a entender quién es el Espíritu Santo hoy. Creo que es uno de los partes que menos sabemos los cristianos. De hecho, los cristianos la mayoría dicen, ay, ojalá Jesús estuviera aquí para que Él me ayudara en todos estos problemas. Y resulta que Jesucristo mismo está diciendo, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y también tú decías que Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, Él va a estar con ustedes. Como quien dice, hay alguien en nosotros
en este momento que tenemos que conocer quién es, cómo opera, cómo funciona, cómo nos ayuda. Si nosotros no sabemos eso, hay algo que nos está escondiendo esa verdad para que nosotros no operemos en la autoridad de lo que Jesucristo ya ganó. Es interesante que la palabra que utiliza Jesucristo es cuando Él venga. O sea, que el Espíritu Santo no estaba aquí en ese momento. Correcto. A ver, expliquemos esto, el por qué. Si nos vamos nosotros a Génesis, vemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De nuevo, esto ya lo explicamos en los inicios de nuestros programas radiales, pero estaba hablando la Trinidad, el Padre, el Cristo y el Espíritu Santo estaban en el inicio. Y de hecho, cuando Dios sopla, los tres soplan en el cuerpo del hombre y les da aliento de vida, el Padre le da al hombre el Espíritu Santo. Es la forma en que Dios se comunica con el hombre, a través del Espíritu que hay dentro de él, por medio del Espíritu Santo. Claro, porque siempre la gente tiene que recordar, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y en Juan 4:24 la palabra dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, de la manera como Dios se comunica con el hombre es por medio del Espíritu, ¿verdad? Exactamente. Así que en el inicio, Adán, cuando estaba en el jardín del Edén, se comunicaba con Dios porque el Espíritu Santo estaba dentro de Adán. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, pero jamás, escúchenme en esto, jamás nos va a obligar. Él nunca obliga a nadie a hacer nada. Él le sugiere, le enseña, le muestra, le recuerda, pero nunca lo obliga. Por lo tanto, ¿por qué? Porque respeta el libre albedrío que Dios ha dado al hombre. Por esta razón es que el Espíritu Santo no obligó a Adán. Cuando Adán escuchó la palabra de Dios y le dijo, no comas de este árbol, eso ya era absolutamente todo lo que le iba a recordar el Espíritu Santo a Adán. No coma, ¿ok? No coma, Adán. ¿Qué quería más? El Espíritu Santo no iba a venir a tumbarle las frutas de las manos. Oiga, que no se coma esto, ¿se acuerda? No, no le iba a hacer eso. Él solo le recuerda, Adán, no coma. Exactamente. ¿Qué hace Adán? Hay aquí un espíritu diferente al Espíritu Santo y este espíritu se llama Satanás. Ya hablamos sobre esto, que el espíritu Satanás se mete en la serpiente, pide un cuerpo para poderse dirigir a Adán y a Eva para conversarles. Pero a lo que vamos es, todo lo que vaya contrario a lo que Dios dijo es sabiduría diabólica, sabiduría satánica. Y Dios espera del hombre que el hombre confíe en Dios para que crea que lo que Dios dice es bueno, y si se lo dice es porque lo ama. ¿Qué sucedió con Adán? Adán, aunque sabe lo que dijo Dios, aunque el Espíritu Santo le recuerda lo que Dios le dijo, Adán sencillamente, él come porque hizo caso de otro espíritu, que no es el Espíritu Santo, es el espíritu Satanás. Cuando hace caso por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre hace caso a otro espíritu diferente al Espíritu Santo, entra toda esta maldición, porque eso era lo que estaba buscando Satanás, reinar al hombre. Cuando el hombre cae, Rafael, el Espíritu Santo tiene que irse del hombre, porque Adán escogió independizarse del gobierno de Dios y ponerse debajo del gobierno de Satanás. Así que desde ese momento, el padre de mentira del hombre se llama Satanás. Y desde ese momento, el hombre se une con Satanás y se separa de Dios. Correcto. Por eso el Espíritu Santo tiene que irse, porque Dios respeta absolutamente todo lo que el hombre vaya a decidir. Entonces es importante resaltar que cuando Jesucristo dijo, cuando Él venga, significa que va a volver alguien que estaba aquí,
pero ya no está. Ujú. Y en lo que Jesucristo estaba haciendo, Jesucristo iba a redimir la raza humana, iba a redimir lo que el primer Adán tiró por la borda y entra toda esta maldición tan horrible en este planeta Tierra. Ahora Jesucristo en la cruz va a redimir a la raza humana para poderlos empezar a bendecir. Y es importante también resaltar que cuando Jesucristo les dijo, cuando Él venga, o sea, en ese momento solo Jesucristo estaba conteniendo al Espíritu Santo cuando en el río del Jordán viene y se posa sobre él. Cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo dice que venía como forma de paloma. Como forma, exactamente. Sí, la gente siempre piensa que el Espíritu Santo es una paloma, pero... sí, vino una paloma. Pero no es así. La palabra dice que vino en forma de paloma. No dentro de una paloma. Exactamente. Sino que vino como en forma de paloma y se posa sobre Jesucristo para llenarlo del poder, de la unción del Espíritu Santo. Tiene que tener en cuenta el oyente que Jesucristo antes de los 30 años no hizo absolutamente ningún milagro. Ningún milagro. Después de los 30 años, cuando el Espíritu Santo se posa sobre Cristo, la segunda persona de la Trinidad, entra en la tercera parte de la Trinidad que es el Cristo. Cuando ellos aquí empiezan a operar en esta tierra como uno, comunicándose con el Padre, porque Jesucristo decía, yo solo digo lo que el Padre me diga. Uh-huh. Cuando ellos empiezan a funcionar como uno en esta tierra, es cuando los milagros más apoteósicos empezaron a verse. Y Jesucristo tenía poder sobre todo lo que el enemigo estaba haciendo, sobre toda opresión demoníaca. Jesucristo vino a deshacer todo lo que Satanás estaba haciendo, todo Exacto. el mal que había causado. Exactamente, la palabra de hecho dice que Jesucristo vino a destruir las obras del enemigo. Imagínate. Entonces, pero sabes que una cosa que es muy importante, la gente piensa que el Espíritu Santo básicamente es una persona que te domina, una persona que te controla, y no es así. De hecho, en Juan 14, como estábamos viendo antes, tú utilizaste unas palabras muy interesantes que él no obligó a Adán, ¿verdad? Sino simplemente le recordó. Y de hecho, esas mismas palabras encontramos en el Nuevo Testamento ahora cuando Jesús le está hablando a los discípulos del Espíritu Santo que va a venir, le va a decir, Él les enseñará, Él los va a guiar, Él les va a recordar, y dando a entender de que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, nosotros tenemos que permitirle a Él que nos recuerde, que nos guíe, que nos enseñe, porque la gente piensa que cuando el Espíritu Santo viene o cuando uno recibe el Espíritu Santo, básicamente Él te va a sobrellevar. Y entonces básicamente uno como si que fuese... lo va a poseer, así sí. pues. Y uno y entonces ya es un robot, ¿no? Entonces sí. ya, no, el Espíritu Santo me sobreto... Y eso no es así. Él vive en nosotros, Él es una persona, es parte de la Trinidad que está en nosotros, pero Él nos va a guiar y nosotros tenemos que permitirle a Él que nos guíe. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestras mentes para que Él nos enseñe, nos recuerde la palabra. Pero ahora, cuando hablamos de recordando las palabras, el hecho de que recuerde significa que tenemos que nosotros primero tener la palabra en nosotros. Uh-huh. Y eso es cosa que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Veremos cómo el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento, Rafael, porque nosotros estamos diciendo acá, le estamos enseñando a la gente cómo Adán pierde la desconexión con Dios cuando decide independizarse de su reino y se une a Satanás. ¿Qué hace Dios? Como Dios siempre ha querido ayudar a la raza humana, porque de hecho Dios nos hizo por amor, ¿ya? De hecho le dice Dios a Satanás, va a venir uno que te va a aplastar la cabeza, se lo dijo en Génesis. Dios siempre había estado buscando otra vez traer a la humanidad a Él, a pesar del pecado que tuvo la humanidad de separarse de Él por culpa de Adán. Entonces, para Dios empezar a ayudar a todos los hombres que nosotros vemos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía
sobre ellos momentáneamente, pero no vivía en ellos. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad legal para quedarse en esta tierra, ya que Satanás era el Dios de este mundo. Exacto. Y como era Dios de este mundo, la única forma en que Dios podía ayudar a la humanidad era cuando un hombre empezaba a ceder a la autoridad de Dios. Por ejemplo, miremos a Abraham. Abraham empezó a creerle a Dios y dice que a Abraham la fe le fue contada como justicia. A pesar de que Satanás quería que no siguiera a este Dios, empezó a creerle por encima de lo que el resto de los pueblos dijeran. A Abraham no le importó. Empezó de nuevo a acercarse a este Dios. Y vemos así hombres en la Biblia, por ejemplo, Sansón. Esa fuerza tan impresionante que muestra Sansón. No es que, uy, qué hombre tan fuerte, no, Arnold Schwarzenegger pues aquí, no, la Biblia dice que todo el mundo preguntaba de dónde le sale la fuerza a ese tipo, era un tipo común y corriente, pero él cómo es capaz de matar estos miles de filisteos, cómo hace estas proezas tan impresionantes, y es porque el Espíritu Santo venía sobre él. Exactamente, venía sobre él, pero no vivía en él. ¿Por qué? El Espíritu Santo no puede vivir en un vaso, en un templo que no sea completamente santo. ¿Debido a qué? A que Dios es santo. Entonces, ¿sabes qué? Acaba de decir una cosa y sería interesante y cierto. Es por eso que uno no puede recibir el Espíritu Santo antes de ser nacido de nuevo. Exactamente. ¿Verdad? O sea, aquí ya toda la Biblia se nos va a empezar a unir, ¿no? Exacto. Entonces, uno tiene que ser nacido de nuevo primero, tiene que recibir a Jesús para que su espíritu sea renovado, ¿verdad? Sea hecho de nuevo, sea nacido de nuevo. Y entonces, ahora sí es el templo de Dios y ahora sí uno puede recibir el Espíritu Santo. Así es. En el Antiguo Testamento venía, pues, se posaba sobre los hombres, por ejemplo, sobre Moisés cuando iba a guiar al pueblo de Israel, y de hecho Moisés hacía oraciones como: Señor, si tú no me guías, yo no voy contigo. Él sabía, yo en mí no puedo hacer absolutamente nada, si no es el Espíritu de Dios que viene y me guía, yo no me puedo mover. ¿Por qué? Porque ellos dependían de la entrada del Espíritu Santo para poder ser guiados, para poder ser movidos, para poder tener esta fuerza como Sansón. De hecho, en todas las instancias que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, esas proezas que ellos hacían, no, uy, es que ese hombre Elías, no, era porque el Espíritu Santo venía y hacía la manifestación de la palabra de Dios cuando estos hombres hablaban, pero no vivía en ellos. Por favor, el oyente tiene que entender esto. El Espíritu Santo no vivía en ningún hombre antes de Cristo. No vivía, no podía, porque legalmente este era Satanás. El hombre se había unido a Satanás. Así que cuando vemos a Eliseo, Elías, Moisés, cuando vemos a Sansón, cuando vemos a Saúl, al rey Saúl que profetizaba con los profetas, era porque el Espíritu Santo venía y se posaba y podían hacer esto. O sea que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de todos estos hombres que hacían estas proezas, todas estas maravillas, era porque el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero se tenían que ir de nuevo porque no tenían la santidad para contenerlo. Cuando vemos a Gedeón que peleó con un ejército de 300 contra todo ese ejército de miles, ay no, qué hombres tan fuertes. No, era porque el Espíritu Santo ayudaba a ganar esa batalla, ayudaba a ganar esa guerra. Así que, vuelvo y les digo, venía brevemente por un periodo de tiempo, pero de partida, porque ninguno de ellos podía ser una morada santa. Exactamente, y lo podemos verificar en la palabra, en 1 Corintios, Adriana, 1 Corintios 3, en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero date cuenta que para tú ser el templo de Dios, ¿verdad? Tú tienes que haber recibido a Cristo primero.
Entonces, ahora que nosotros somos, ahora que a los creyentes, aquellas personas que nos están oyendo, que tú has recibido a Cristo, tú eres el templo de Dios. Exacto. Y ahora que tú eres el templo que ha sido santificado, ¿verdad? Y eres la justicia de Dios, ahora tú puedes recibir el don que de Jesucristo estaba hablando, que cuando yo me vaya, Él va a mandar, el Padre va a mandar al Espíritu Santo. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es recibir a Cristo. Si vamos a Lucas 7:28. Acá es importante señalar lo que está hablando Lucas 7:28. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan Bautista. Este es Jesús hablando. Jesús está hablando. Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Sé que cuando nosotros vemos a Juan Bautista, aunque está en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuando lo leemos no significa que él esté en la nueva dispensación, no, él es el último que representa el Nuevo Testamento. Correcto. Y dice Jesucristo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero mira lo que dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y nosotros ahora estamos en el reino de Dios. Esto es una cosa impresionante, Rafael. Jesucristo está diciendo que Juan Bautista es el mayor de todos, mayor que el rey David, mayor que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Abdías, Malaquías, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo está diciendo, hoy ustedes aquí están viendo uno mayor que todos esos profetas, y él es Juan Bautista. Pero les digo, señoras y señores, que cuando yo haga lo que yo voy a hacer, el más pequeñito de las personas que a mí me reciba es mayor que Juan el Bautista. De aquellos que están en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Cómo es posible que Jesús está diciendo que usted que me está oyendo que recibió a Jesucristo, que usted es mayor que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, que fue Juan Bautista, con todas esas proezas que hicieron? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacer una obra milagrosa y preciosa en la vida del creyente, que se llama nacer de nuevo. Y la gente tiene esto como una definición. No tienen ni la menor idea qué significa que el espíritu de ellos nació de nuevo cuando reciben a Jesucristo, y por eso lo dejan como si eso no hubiera sido nada, como si eso no hubiera valido nada. Y Jesucristo está diciendo, con lo que yo voy a hacer, usted va a ser más grande que cualquier profeta. O sea que una persona cuando se siente, yo no sirvo para nada, yo no soy nada, nadie me quiere, todos me odian. Cuando una persona tiene esa actitud de depresión, Satanás lo está engañando. Claro. Porque no tiene ni la menor idea quién es él en Cristo. Sí, Adriana, si te pones a ver, mira, pensemos de este aspecto. La palabra, como te dije ahora en 1 Corintios 3:16, dice que nosotros ahora somos el templo de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué era el templo? El templo era una estructura, ¿verdad? Que Dios le daba las indicaciones de lo que tenía que ser, y era algo magnífico, todo de oro y todo lleno de riquezas, pero ahí no podía entrar, en la parte santísima no podía entrar absolutamente nadie, solamente podía entrar el sacerdote, ¿verdad? Y una vez al año, y tenía que hacer todos estos procedimientos y todos estos ritos, y tenía que hacer todo esto para estar completamente limpio y santificado, y todo esto para poder entrar a la presencia de Dios en el templo. Pero hoy día nosotros somos el templo. Hoy día Dios vive en nosotros. Imagínate eso. Y la gente, como tú dices, lo tenemos como una definición. Como si simplemente, ay, sí, son nacido nuevo. Pero como que no entendemos realmente lo que significa eso. Que Dios, el creador de los cielos y la tierra, vive en nosotros. Que lo que Jesucristo hizo en la cruz nos dio el derecho de que Dios viva en nosotros, y ahora el Espíritu Santo permanece en nosotros. Es algo que realmente la gente, si se pone realmente a pensar lo que significa eso, caminaríamos completamente diferente a la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Entendiendo que Dios está en mí.
que Dios vive conmigo. Si yo me voy a la China, Dios está en la China conmigo. Si me voy a las islas del Caribe, Él va a estar conmigo en las islas. Donde yo esté, Dios está. Y el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para guiarme, para enseñarme, para hablarme. Él es mi compañero. Él es la persona que Dios ha mandado a esta tierra a vivir en mí para guiarme, para enseñarme. Satanás no quiere que esto lo sepa el creyente. Si el creyente entiende quién es Él en Cristo y la obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz, lo que pasó en el espíritu del creyente cuando nació de nuevo. Satanás quiere que usted viva en los sentidos, lo que oye, lo que ve y lo que siente. Él no quiere que usted sepa quién es usted, el que hay detrás de esos ojos que está mirando, porque es su espíritu el que está observando. Si el creyente no sabe quiénes somos en Cristo, les digo, así hayamos recibido a Cristo y así nos muramos y nos vayamos para el cielo, en esta tierra vamos a andar como si no tuviéramos ningún poder ni ninguna autoridad. Bueno, pero tenemos que seguir ampliando. Este es uno de los temas más importantes que vamos a hablar. Y no te olvides, vamos a estar en la ciudad de Pereira viernes 25 de mayo, sábado 26 de mayo, en el Hotel Abadía, carrera octava, número 2167, el viernes a las 6:30 p.m. y el sábado a las 9 de la mañana. Te esperamos allá con el ministerio Blaze Ministries. Vamos a profundizar en las escrituras, vamos a ahondar y vamos a abrir las escrituras para que sepa quién eres en Cristo. Amén. Bendiciones y nos vemos pronto.